la clase para que pues ustedes lo tengan allí presente, como hicimos la clase anterior. Pues se la subo después de que se renderice el video. Bueno, entonces vamos a iniciar. Espero que todos se encuentren muy bien, hayan tenido pues un espacio muy bueno el día de hoy, que les haya ido espectacular. Eso es lo que espero. Y pues muchachos, vamos a iniciar el día de hoy con la clase de controles automáticos. Entonces vamos a partir exclusivamente retomando el concepto de elementos eléctricos más electrónicos, que son aquellos elementos pasivos que se requieren en términos de modelamiento. Hoy vamos a trabajar y les pido por favor que si lo pueden hacer lo escriban, que si quiere tomarle foto lo haga. Ahí la información está sobre la plataforma, que si tiene dudas sobre los ejercicios las hagamos, porque hoy tenemos nuestra primera actividad y la actividad es en línea y se recibe solamente hoy. Entonces, para que lo tengan ahí presente todos pilosos con lo que vamos a ver el día de hoy, para que esa actividad tenga un resultado significativo. Algo que les quiero contar ahí sobre la clase está relacionada exclusivamente en que hay que aprovechar el primer corte. Bastante pilosos, unas excelentes notas, con el fin de tener, pues digamos, unos resultados finales considerables al final de los 3 cortes académicos. Elementos en tener en consideración, como les decía, hoy vamos a trabajar conceptos de álgebra lineal, desde, no, álgebra lineal, no, tan pesado, no, vamos a ver álgebra de colegio. ¿Sí? Y ya con esta álgebra vamos a empezar a ver los modelamientos. Entonces, partamos de la idea, voy a compartir mi pantalla, partamos de la idea de que creen que es un modelamiento de un sistema, ya sea eléctrico, mecánico, neumático, hidráulico o híbrido. ¿Qué creen que es el modelamiento? Listo, es un diseño previo, muy bien. Partimos un poco muy bien, Brenda, me parece excelente. Nos hace falta darle un poquito más de contexto al elemento de modelamiento, pero vamos bien. ¿Qué más me pueden decir? Bueno, entonces hoy vamos a tener en consideración, gracias Brenda por el apoyo allí, es un modelo matemático previo, sí, es un modelo matemático que determina exclusivamente cómo se comporta un sistema desde lo matemático, y cualquier sistema lineal, no lineal, enlazo abierto o enlazo cerrado, continuo o discontinuo, puede llegar a tener una representación matemática, como lo tienen las representaciones de las acciones en los, digamos que en la física clásica de Newton, las ecuaciones de movimiento uniforme, también las ecuaciones ligadas a los comportamientos de sistemas físicos se pueden llevar a un proceso lineal o no lineal de como nosotros queramos y además de como nosotros deseamos, ¿sí? Quiero que por favor hoy pregunten todo lo que tengan que preguntar y pues digamos que hoy parto de la revisión de esos conceptos, hablamos hoy de modelamiento. Ahora quiero que me cuenten para ustedes en la clase de control anterior qué era una función de transferencia. Vamos a aclarar un poco el tema de función de transferencia. Vamos a dejar de compartir aquí un momento para que nos podamos ver todos, para que puedan ver ahí al profe y podamos tener una contextualización real de qué creen que es una función de transferencia. Ayúdenme. Profe, yo lo que tengo entendido, una función de transferencia es la relación de la salida con respecto a la entrada de un proceso. Muy bien, es el mejor concepto que existe, o sea, para no entrar en tanto en detalle, muy bien, es la relación directa, excelente compañero, que existe entre la salida con respecto a la entrada de un sistema. Tenemos que tener claro que en este curso vamos a mirar solamente sistemas tipo SISO, que son una entrada y una salida. Entonces el concepto que estás dando está muy bien. La verdad está ligado exclusivamente a poder analizar qué pasa con la salida con respecto a la entrada.
Y aparece otro elemento importante que es el elemento del error de estado estacionario. Cuéntenme qué es el error de estado estacionario. Ayúdenme. Chicos. ¿Alguna ideita? ¿Algo que me quieran ayudar a decir? Es una falla. No, no es una falla. Pero bien, vale, Miguel, intentamos buscar un concepto con relación al nombre. Aquí dice que si es la etapa del estado estable de la salida, es diferente al valor deseado. Muy bien, excelente. El error de estado estacionario es la resta directa de la señal retroalimentada en la salida con respecto a la entrada. Ya ahorita lo miraremos en un esquema un poco más tranquilo, ¿sí? Este error de estado estacionario tiene que volverse cero o tender a cero si y solo si el controlador está bien diseñado. Todavía no estamos hablando ni siquiera de sintonización ni identificación, pero los conceptos los tenemos que tener muy claros. Es esa resta directa entre los posibles señales que vienen de la retroalimentación, ya sea con un transductor o no un transductor, otra planta, otro set point, tiene que, cuando nuestros controladores están muy bien diseñados, eso tiende que tener a cero. Y vamos a mirar unos ejemplos muy puntuales más adelante con el fin de poder dar claridad sobre el concepto. Entonces vamos a hablar de conceptos y ya arrancamos un poco más sobre el modelamiento. Miguel Ángel, teníamos una pregunta por ahí de tu parte, cuéntame. Sí, profe, que si me puede repetir otra vez la definición de error de estado estacionario. Oh, claro, con mucho gusto, Miguel Ángel. El error de estado estacionario es la resta directa de la señal retroalimentada de la salida con respecto a la entrada. Ese sumador restador, que acá tenemos que retomar ideas de amplificadores operacionales, pero lo que ustedes me dicen es que ustedes ya son pilosos para manejar amplificadores. Entonces ese tema, digamos que lo vamos a pasar rápidamente, según lo que les indagaba la clase anterior, donde debemos implementar estos amplificadores operacionales para hacer nuestros propios controladores. Tener en cuenta que yo les recomendaba a la clase anterior que trabajáramos el LM324, que es un integrado de tecnología TTL que tiene internamente 4 amplificadores operacionales. Entonces, teniendo presente eso, Miguel Ángel, y nuevamente para todos los compañeros, el error de estado estacionario, cuando tenemos un muy buen controlador sobre las plantas o la planta y el set point como un elemento de referencia, tiene que tender a cero. Esperamos que siempre el error de estado estacionario sea cero. No todos los controladores dan esa respuesta real, pero teóricamente tiene que tender a cero. Ya ahorita miramos un poco sobre el elemento. Tenemos claro nuevamente que una planta es un bloque de control y que un bloque de control está relacionado con un modelamiento en términos de una función de transferencia, que ya lo dijo acá el compañero, que es directamente la relación de la salida con respecto a la entrada. Y que como es un control analógico, nosotros tenemos que tener bloques de control y funciones de transferencia en relación a Laplace. Entonces, cuéntame un poco de Laplace, qué supieron, qué hicieron, si el concepto de Laplace está bien o tenemos que mirar un poco la linealización de la misma. Profe, pues yo considero que sí deberíamos ver un poco sobre eso. Listo, perfecto, listo. Stephanie, que creo que era la que me estaba hablando. Listo. Ya hablamos un poco de Laplace y cómo este proceso de Laplace llegamos desde un proceso lineal al concepto, digamos, que la transformada. ¿Cómo estamos con integrales? ¿Bien, mal o mejor? Paso al contexto y luego me devuelvo cuando ya conozcamos el concepto real para ser, digamos que claro sobre el asunto y no entrar mucho en confusión con ustedes. ¿Qué tal las integrales? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? O vemos cómo hacemos la linealización haciendo, digamos, que un acto de fe, pero claro que hay que devolvernos para ver cómo funciona la transformada de Laplace y la inversa de Laplace.
Entonces yo pensaría que miremos el ejercicio ya visto desde la linealización y luego nos devolvemos para ver el concepto desde la plasma. Entonces, en la plataforma, en el Classroom, ustedes van a encontrar, ahora sí voy a volver a compartir mi pantalla. En el Classroom, acá quitamos esto, listo. Van a encontrar que ya he tocado elementos importantes sobre la revisión de conceptos y arrancamos sobre el modelamiento de sistemas. Tenemos un material que dice clase 1 y tengo un material que dice clase 1.1. Vamos a arrancar con este material por el día de hoy. Espero alcanzar a abarcar las dos o si no, pues la próxima clase lo abarcaremos. Voy a intentar abrir este elemento en otra pantalla. Y tienen este material todos. Espero que todos lo puedan estar abriendo. Si tienen alguna incidencia, les pido por favor que me lo hagan saber si no pueden ver el documento. Mi recomendación, como siempre les digo, es un consejo y los consejos se toman o no se toman. Ustedes toman esa decisión. Es hacer el seguimiento conmigo, ¿vale? Y además, pues, llevar, digamos que un paso a paso de lo que tenemos en este momento. Voy a mirar si hacemos un traslado de este elemento sobre los Jamboard. ¿Sí conocen qué es un Jamboard? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, sobre el Jamboard voy a llevarme estos elementos. Voy a mirar si es la primera vez que lo voy a intentar. Si puedo llevar una imagen sobre el Jamboard para hacer el seguimiento, si no, pues lo hago desde ceros, no tengo ningún inconveniente. Entonces vamos a mirar cómo nos va con esto. Vamos a crear un Jamboard con esta imagen y hacemos el seguimiento desde el Jamboard. Entonces por acá vamos a tener unos recursos, vamos a llevar la pizarra y vamos a crear un Jam. Listo, se los voy a compartir a todos que pueden ver, ¿vale? Y creo que les va a aparecer sobre el chat el enlace del Jamboard. Sí, ahí lo tienen sobre el chat, ahí lo van a encontrar. Entonces el que me quiera seguir desde el Jamboard o me quiera seguir desde la pantalla, no tengo ningún inconveniente. Profe, pide un acceso, o sea, les para el ingreso. bueno, les di acceso, van a tener acceso siempre y cuando estén ingresando desde el correo institucional. Si no están ingresando desde el correo institucional es que piden el acceso, pero no hay problema. Ya intento darte acceso, mi intención es que pues que ninguno se quede sin poder tener acceso al mismo, aunque igual están viendo mi pantalla, ¿no? Pero pues es mejor tener dicho acceso. Entonces me voy a acercar aquí un poquito con la lupita. Nos vamos a centrar exclusivamente acá. Eso está perfecto. ¿Se ve bien? Sí, profe. Listo. Entonces voy a mirar mi correo porque pidan el acceso. Voy a mirar Sí, mi señor. correo y ya con mucho gusto les doy acceso. ¿Listo? Entonces aquí tengo solicitud para compartir. Listo. Abrir configuración. Ojalá aparezcan todos. Puede ser como lector. Voy a dar ahí acceso como lectores. Aquí voy a hablar un poquito, pero intento hacer lo mejor posible para que ustedes no se sientan, vean el proceso en tiempo real. Si los dejo como editores, alguna vez me pasó que alguna abeja eliminó la información para todos los compañeros, entonces mejor evitemos la fatiga y mi molestia. Aunque si ustedes cogen el enlace, creo que directamente les deja entrar, pero no hay problema, ya con mucho gusto les colaboro. Profe, qué pena, el internet que está mal, ¿es el mío o es el tuyo? Todos están, ¿el mío se ve grave? Yo lo escucho bien, profe. Ok, entonces es el tuyo, Stephanie, pero igual Lo escucho bien. Aquí estoy. Si se traba o algo, pregunta todo lo que tengas que preguntar. Si hay que responder 1000 veces con el mayor de los gustos, yo 1000 veces les voy a ayudar. No se van a quedar, por favor, con ninguna duda. Estoy tomando el tiempo y que todos, pero todos seguro no tienen el acceso.
La gran mayoría que esté conectado va a tener el acceso, pero bueno, vamos a No. mirar acá. Pero, y dice que yo estaba con el correo institucional, profe. No se estresen, tranquilos. Voy a intentar, y igual pues va sobre la pantalla, igual el Jamboard, si quieren lo descargo después, se los comparto, no hay ningún problema, muchachos. Importante es que lo puedan ver. Sí me debo llevar la imagen, entonces vamos a hacer un ejercicio muy interesante sobre la imagen y el Jamboard. Sí, señor, cuéntame, ¿en qué te puedo colaborar? ¿Puedo volver a compartir el link del Jamboard? ¿O Claro, le puedo con ver mucho el- gusto. Ya miro, Vanessa, puede ser lo que tú dices, cierto, para no perder tanto tiempo. Voy a entrar acá. Voy a darle permisos en este momento al último y vamos a mirar la configuración del mismo. Entonces están, guardar, hacer una copia, obtener ayuda, enviar comentarios, ver opciones. Creo que no me deja. O creo que no tengo el acceso total. Bueno. Me toca así. Igual, chicos, voy a pedirles que a los que no les doy el acceso me vean en línea. Igual va a quedar así y después a todos les envío todos los Jamboard, o si no, voy a hablar mucho acá en este proceso. ¿Listo? Igual voy a estar acá en tiempo real. Entonces estamos acá. ¿Pueden ver bien mi pantalla, chicos? Hola. Sí, profe, Listo, lo que me listo, pasa es que perfecto. lo escucho primero y la imagen se... Sí, señor. Señor. No sé si soy yo, pero lo escucho primero y la imagen se me refleja después. Puede ser de pronto tú, puede ser yo, a todos les pasa lo mismo. Yo estoy bien. No, señor. Vale, No. puede ser dificultades de la red, pero igual ahí voy a estar pendiente si nos quedamos cortos en algún momento. Igual el documento lo tiene, ¿vale, chicos? No hay ningún inconveniente. Entonces vamos a mirar el modelamiento de un sistema eléctrico. Tendremos acá un voltaje de entrada. Vamos a ver hoy el modelamiento del voltaje de salida de un circuito eléctrico con respecto al voltaje de entrada. ¿Listo? Dijimos que las funciones de transferencia son las relaciones directas de las salidas con respecto a las entradas. Aquí vamos a llevar un sistema eléctrico a la representación canónica de una función de transferencia en Laplace. Yo ya les dije, me voy a saltar el punto ahí de cómo llegamos a Laplace cuando construyamos el concepto de Laplace, donde volvemos a trabajar sobre las integrales para que tengamos unos niveles fuertes con relación a la apropiación del conocimiento. ¿Listo? Entonces, chicos, este circuito, ¿a qué hace alusión? Cuéntenme, un RC, ¿qué representa? Ingenieros. ¿Un qué, profe, perdón? Un RC. R es la resistencia y C es el capacitor. Sí, claro, pero ese sistema físicamente, ¿a qué hace alusión? ¿Un circuito de primer orden? Un circuito de primer orden, vale. ¿Qué más podemos decir de ese circuito? ¿Qué pasa cuando ustedes colocan una fuente de voltaje, cierran el circuito acá y dejan fluir energía? Está cerrado por masa, ¿no? Señor. O sea, ¿Circuito serie? está cerrado por Sí, masa. es un circuito series. Sí, claro, la masa es descarga a tierra, no hay problema. Si es un circuito de C tierra, en este momento representa la misma polaridad negativa de la fuente de entrada. Pero un circuito RC, si yo cierro aquí, por ejemplo, cierro aquí un sistema, tuviera un interruptor, cuando cierro el flujo eléctrico, ¿qué pasa con el condensador? Guarda energía Almacena energía. para terminar el circuito. Listo, muy bien. ¿En cuánto tiempo se carga un condensador, ingenieros? Dependiendo de las especificaciones. Dependiendo de la capacidad del condensador, profe. No. Eso hay una medida estándar. Teniendo los micrófonos. No, Hay una no, fórmula, ¿no?
¿Quién le da el chiste? Para 5 todos. es el valor de la resistencia por el valor del condensador. Muy bien, ¿y cómo se llama eso? Vamos bien. Una constante de tiempo. ¿Y esa constante cómo se llama? Tiempo de carga del condensador. No, iban bien. Profe, voy en un carro. Bueno, está bien, así vayas en el carro, me estás poniendo cuidado y vas bien, pero así estén mirando la novela. O con esto, el tiempo de carga de un condensador es el famoso tau, ¿vale? Y un tau, como dice Stephanie, si no me equivoco, que es la que me está hablando, es equivalente a R por 6. Y eso es una medida en términos de segundos. Entonces es una medida en el dominio del tiempo, ¿vale? Pero ese tau quiere decir que es una medida en tiempo. Pero ojo, ingenieros, un condensador se carga, ojo con esto, la carga de un condensador es equivalente a, voy a escribirlo por acá, no es una nota adhesiva, es un texto, voy a utilizar este texto, es equivalente a 5 taus. Ojo con esto, pilosos con esto, pelados. Un condensador siempre, no hay margen de error, se carga en 5 taus. A los 5 taus, si yo hago un análisis frecuencial de él, y lo analizo en un diagrama de Bode, en un sistema de control, a los 5 taus el condensador tiene un 98% de carga y se infiere que ya el sistema está totalmente estable y cargado. El condensador nos da el principio fuerte de cómo tiene que tender a ser un controlador real. Y al aumentar o disminuir la resistencia sin importar el condensador, yo puedo aumentar o disminuir el tiempo de carga de un condensador, y eso es lo que hacemos en control. Primero, aumentar o disminuir los tiempos de rizado, que el tiempo de rizado me imagino que lo vio en el anterior curso, es el tiempo donde el sistema arranca en un punto de reposo y termina en la estabilidad a la respuesta de un escalón unitario. Ese tiempo que dura desde el arranque a la estabilidad se llama un rise time, o sea, un tiempo de rizado. Y ese tiempo de rizado, cuando se culmina y estabiliza el sistema, se llama un punto de frecuencia de corte, que yo les decía en la clase pasada. Pero si yo lo analizo desde el condensador, la frecuencia de corte equivalen los 5 taus. Entonces vamos a hacer este ejercicio y empezamos a modelar si es que el profe es un mentiroso y no se va a cargar ese condensador en 5 taus. Ahora otro elemento muy importante, por eso me gusta harto este Jamboard, porque yo puedo utilizar hartos colorcitos y además puedo tipificar los elementos. Esa tabla de conversión del tiempo continuo al tiempo discreto se la tienen que aprender. Aquí no hay memo fichas. Aquí no es que el profe nos pone el soplete en el parcial. Aquí ya ustedes son casi cuasi ingenieros y así mismo los voy a tratar. Entonces, mis queridos ingenieros, para tener presente hay un dominio en el tiempo y hay un dominio continuo de Laplace. Aquí aparece el señor Laplace. Entonces aquí aparece la variable S, que S es equivalente a un componente real más un componente imaginario. Ahora dirán, el profe Wilson, quién sabe qué estará consumiendo porque se está imaginando números imaginarios. Entonces hablemos un poco de esto, de qué significa la variable S con relación a la transformada de Laplace y cómo ella está relacionada sobre los componentes reales e imaginarios, que no son tan imaginarios, en realidad son demasiado reales. Entonces, quisiera preguntarles, ¿en dónde ustedes ven los números polares y rectangulares? ¿En dónde los pueden ver desde la parte eléctrica? Profe, Sí. es que se cortó la llamada. Ah, se me cayó la red. A todos les pasó lo mismo. Ah, sí, no.
Ok, nuevamente creo que es Valentina la que me está hablando. Sí, señor. Vale, Valentina, nuevamente yo estaba hablando un poco de elementos sobre cómo es la transición de las señales en el dominio de los elementos, no de las señales, de los elementos pasivos de la electrónica, que es la resistencia, el condensador y la bobina, en el dominio continuo de Laplace, donde aparece la variable S, que es Laplace. Entonces, decía Valentina que la variable de Laplace es equivalente a un componente real más un componente imaginario. Laplace lo representa como alfa más beta i o beta j, como lo quieran tener en cuenta, teniendo presente que i a qué es equivalente. ¿Se acuerdan? Sí, la raíz cuadrada negativa de 1, de menos 1. Raíz cuadrada de menos 1 es. Muy bien. ¿Y las raíces cuadradas negativas existen? No, señor. Matemáticamente en lo lineal no, pero en lo complejo sí. Muy bien, excelente. Si ven que hay todos esos elementos que a veces decían ustedes que el profe Héctor jodía o algo, eso era importante verlo. Y equivale la raíz cuadrada de un número negativo. Y las raíces cuadradas de un número negativo no existen desde la matemática lineal. Pero como estos son elementos complejos y además aparecen los números rectangulares y polares, pues tienen unos componentes en el componente real y en el componente imaginario. Recordando un poco que estos números aparecen de un caso de factorización donde el valor de x puede llegar a tener dos valores. ¿Se acuerdan cómo se llama esa ecuación? Mis ingenieros, como por una pregunta y un parcial. Voy a tomarlo en consideración. ¿Cómo se llama la ecuación donde desde un caso especial del álgebra de Baldor aparece el valor de x tiene dos valores posibles? A la cuadrática. Muy bien. Y allí aparecen los conceptos. Función cuadrática. Muy bien. Ustedes lo saben. Y de allí a veces los números nos dan números imaginarios según el componente y la naturaleza de la ecuación como tal. Entonces, para tener un poco claro el proceso, en el dominio del tiempo la resistencia es una constante. Y en el dominio continuo de Laplace la resistencia sigue siendo un coeficiente. ¿Qué es un coeficiente, ingenieros? Recuerden que el primer capítulo dice que yo voy a afianzar con conceptos de control y estos conceptos de control son netamente matemáticos. Entonces, ¿qué creen que es un coeficiente? Se supone que es el número que... La media. No, el coeficiente no es una variable. No, ahí sí ¿La ya... medida de un rango determinado? No. Por ahí había otro compañero que hablaba del número. Señor. Es un número es con el que se tiene que multiplicar un... No, el coeficiente es aquel valor constante que acompaña o no acompaña a una variable. ¿Vale? Entonces, si en el dominio del tiempo la resistencia es una constante y en el dominio continuo es un coeficiente, pues sigue teniendo el mismo valor resistivo, que quiere decir que los valores de las resistencias, tanto en un lado como el otro, se componen y se comportan como una impedancia. ¿Qué es una impedancia, ingenieros? Bueno, si no saben el concepto, ¿qué creen que es impedir o impedancia? La impedancia es lo de las resistencias. Muy bien, excelente. Entonces, ojo con lo que yo estoy diciendo. Cuando el señor Laplace, que este man fue un genio, ¿sí? Pudo linealizar cualquier sistema no lineal, demostró matemáticamente que los elementos pasivos electrónicos se pueden comportar en el dominio del continuo de Laplace como impedancias. Eso quiere decir que la resistencia sigue siendo resistencia, pero es un coeficiente, o sea, solamente es un número. Y que el capacitor y la bobina van a tener un componente
de acompañamiento de la variable S, pero ellos también, sus valores intrínsecos, tanto capacitivos como inductores, van a volverse coeficientes del sistema. Los tres elementos se vuelven impedancias. O sea que cuando usted hace análisis de sistemas de impedancias es cuando retomamos a esa clase que se llamaba electrotecnia y hacemos análisis ya sea de mallas o análisis de nodos. ¿Sí me hago entender? Porque indirecta o directamente, ¿qué va a pasar con el condensador en este caso? ¿Se vuelve una qué? Profe, es que yo que tengo entendido ahí intentan es que todo se vuelva mediante resistencias para que los cálculos se vuelvan más fáciles, ¿no? Mira, Mediante claro. fasores. Mira, Con los fasores. con los fasores, mira que estoy ya colocando acá. Esta, señora, es una resistencia, esta es una resistencia que, claro, tiene una representación en el dominio continuo. Que si aparece una bobina, pues es otra berraca resistencia que tiene una representación en el dominio continuo. Pero, ¿qué quiere decir? Que todos los elementos que no son iguales los puedo analizar de la misma manera porque puedo entender que son resistencias. Entonces, nuevamente retomo el concepto de Kirchhoff, que dice que, ¿cómo dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Cuéntenme, ingenieros. Todos estos elementos, miren, yo les voy a ser muy claro. Todo lo que ustedes han visto en los últimos 6 semestres, yo los voy a retomar en control. Todo. La suma de las corrientes que salen y entran de un nodo son igual a cero. Muy bien, no, esa puede ser un poco de la suma de los voltajes en un lazo cerrado es igual a 0, pero esa es la ley de voltajes. Teóricamente, digamos que se dice que las corrientes que entran a un nodo son las mismas que salen. Dice, pero pues lógico, profe, qué estupidez lo que usted está diciendo. No, son las mismas que salen, pero en distintas proporciones y en distintas direcciones. Cuando yo hago lo que está diciendo Stephanie es cierto, cuando yo hago una equivalencia de ecuaciones, sí, las sumas de corrientes en los nodos que yo analizo deben ser igual a 0 porque si no, no existiría una compensación de corrientes. Siempre y cuando, sí o sí, sobre el nodo no exista una fuente de corriente. En este caso, ¿hay fuentes de corriente afectando el sistema? ¿Sí o no, ingeniero? Sí. ¿Dónde está la fuente de corriente? Cuéntenmelo. Pues amplío un poquito más, le amplío un poquito más aquí. La misma fuente de alimentación. Sí, la fuente de alimentación. Pero la fuente de alimentación es una fuente de corriente. No es de voltaje. Muy bien, no hay ninguna corriente en el sistema. Que indirectamente, claro, el voltaje tiene almacenado una fuerza electromotriz que se va por el conductor, es otro cuento. Pero no existe una fuente de corriente directamente afectando al circuito, es una fuente de voltaje. Ahora tenemos que recordar un poco que las fuentes de voltajes, también existen fuentes de corrientes y fuentes dependientes, ¿no? ¿Se acuerdan de ese análisis de las fuentes dependientes? Aquí hasta ahora tenemos fuentes lineales, pero vamos a tener casos de fuentes dependientes para que lo tengan allí presente y lo tengan claro al momento de trabajar. Entonces, como decíamos todos, o sea, la bobina se vuelve una resistencia, el condensador se vuelve una resistencia y la resistencia pues no va a cambiar porque es resistencia. Y vamos a empezar a dejar de hablar un poco del concepto resistivo y nos vamos a centrar un poco en el concepto de impedancias para poder ver los condensadores y las bobinas desde los componentes reales e imaginarios y pues su composición ya sea rectangular o polar, pues que ya es un ejercicio netamente desde el triángulo de Pitágoras. Entonces, en este caso, quiero que se aprendan esto. La resistencia en el dominio del tiempo se representa igual en el dominio continuo. El condensador en el dominio del tiempo, que es un capacitor, que es un valor capacitivo, va a representarse en el dominio continuo como 1 sobre C multiplicado por la variable S, que es la variable de Laplace, teniendo presente que S tiene un componente real y un componente imaginario desde el plano cartesiano y más desde el plano del dominio continuo. Y además decimos que la bobina en el dominio del tiempo, pues claro, es un valor inductivo, pero que en el dominio continuo es equivalente a ese valor inductivo multiplicado por la variable de Laplace. ¿Es claro? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo voy a escribir un condensador como una resistencia, ¿qué debo escribir?
Profe, no me quedó Uno claro. sobre ese, por Nuevamente, ese. Stephanie, listo, Uno sobre nuevamente. ese. Recuerda, Stephanie, partamos del concepto que todo elemento pasivo se vuelve resistencia. ¿Cuáles son los pasivos? Resistencia, condensador y bobina. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Ahora, la resistencia, ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio continuo de Laplace, va a tener el mismo valor resistivo. ¿Qué quiere decir? Que si la resistencia en el dominio del tiempo vale 2, en el dominio continuo vale ¿cuánto? 2. Esa no tiene pierde. Es un coeficiente que no cambia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Listo. El Sí, señor. capacitor. Entonces pensemos que tenemos... A mí no me gusta darle números al ejercicio, pero lo voy a hacer para darles claridad. Entonces, en el capacitor, pensemos que tengo un condensador de 1 faradio. En el dominio del tiempo es 1 faradio y no va a cambiar porque usted físicamente no le va a cambiar el valor capacitivo a un condensador. Pierde el año, es como venga fabricado. Y su tolerancia interna es de los dieléctricos, que tampoco vamos a entrar en tema en términos de los capacitores. Cuando yo llevo la representación al dominio continuo de Laplace de un condensador, teniendo presente que mi ejemplo que pongo es que el capacitor es igual a 1 faradio, quiere decir que el valor del capacitor que el valor del capacitor en el dominio continuo es equivalente a 1 sobre S. ¿Por qué es equivalente a 1 sobre S sobre mi ejemplo? Porque se multiplicaría 1 faradio por ese. Claro, daría 1, o sea, sería 1 sobre S. Daría lo mismo. ¿Es claro para ti, Stephanie, en este momento? ¿O hago otro ejemplo? ¿Lo pongo más tangible? Yo lo que necesito es que quede claro ¿para qué? Para ustedes de la mejor manera. Sí, profe, tranqui. No, igual. Vamos bien, ¿segura? No te dé pena preguntar nuevamente. Profe, a mí se me puede dar otro ejemplo, pues, Claro a que mí sí. también, por favor. Claro que sí, no hay problema. Nuevamente, la resistencia, si la resistencia vale 2 ohmios en el dominio del tiempo, va a valer 2 en el dominio continuo. ¿Estoy claro hasta ahí? O sea, el valor de la resistencia no va a cambiar. ¿Estamos claros? Sí. Listo. Sí, señor. Entonces, si yo tengo un capacitor, ahora voy a decir que tengo un capacitor de 2 faradios en el dominio real. O sea, yo compré un capacitor de 2 faradios, lo tengo acá físico, y voy a mirar cómo ese sistema que tengo unido físicamente lo puedo linealizar desde Laplace. Entonces, si vale 2 en el dominio continuo, digo en el dominio del tiempo, en el dominio continuo, ¿cuánto valdría según esta tabla? 1 sobre 2 Uno sobre 2 es... Ah, ya S. entendí. ¿Listo? Ahora, si nuestra bobina vale 5 hendrios en el dominio del tiempo, ¿cuánto valdría mi bobina en el dominio continuo de Laplace? 5 por ese. 5 por por S. S, no tiene pierde. ¿Es claro ahora sí, Stephanie, compañeros, chicos y chicas? Ahora sí es claro cómo llevamos ese ejercicio. Solo una pregunta, ¿ese último es una I o es una L? Es una L, sino que yo hago así mis L's. Ah, ok. Entonces, nuevamente, resistencia, condensador y bobina. ¿Listo? A ver, acá le ponemos un palito. Pronto es más claro para todos. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, señor. Listo. Igual, si hay preguntas, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Yo no me estreso por nada. Estoy listo. Ahora vamos a mirar la relación directa que existe entre el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. ¿Es claro? Ahora les pregunto, ¿cuántos nodos? Ojo con la pregunta y ojo con el análisis. Me voy a centrar acá un poquito. Vean este monachito. ¿Cuántos nodos, sin contar la Tierra, tiene ese circuito? 3. 4. 2. ¿Quién da más? Dos. Esto parece una soda. 2.
4. Nuevamente. 5. Escuche. 5. Ok, listo. Otra vez. ¿Cuántos nodos, sin contar tierra, tiene ese circuito eléctrico RC? 1. Ya viendo bien, tiene 2. 2. Ninguno. Ninguno. 2, profe. Para todos, les voy a... ¿Cuál es el concepto de nodo? ¿Se acuerdan? Sí, es el punto donde se encuentran más componentes. Uno o algo más así. elementos, donde se unen uno o más elementos. Miren, les presento un nodo. Lo voy a hacer así. Les presento un nodito. Ni siquiera este color no es nada llamativo. Les presento... Ay, Dios santo. Perdón. Vamos acá. Voy a acercar nuevamente aquí. Les presento un nodo. Mírenlo aquí. Es este señor. El concepto de nodo es la unión de uno o más elementos en un circuito eléctrico. Y está este. ¿Sí o no? La pregunta que yo hice es: ¿cuántos nodos sin contar tierra hay? Solo hay 2. No le pueden salir 4. No le pueden salir 5. Estos elementos representan medición de voltaje de salida. No está diciendo que aquí hay un circuito eléctrico. Y que estos son representaciones canónicas de los sistemas que estamos buscando. Estamos buscando la relación directa que existe del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces tenemos 2 nodos. Y les dije, sin tener en cuenta tierra. Ojo, ingenieros, hacia aquí no se vea que está conectado. El esquema a mí me está diciendo que realmente aquí existe ¿qué? Una conexión. Entonces estos nodos sin contar tierra no se contaban, no se tenía que tener en consideración. O como ven los circuitos eléctricos. Pero bueno, no hay problema. Puede ser también que yo no esté haciendo. Recuerden que no se deben burlar de mi monacho. Yo no soy el mejor haciendo monachos. Listo. Entonces, teniendo presente esto, mis chicos, ¿conocemos el voltaje de este nodo? Sí, profe. El voltaje de entrada. Es el mismo voltaje de entrada. Muy bien, excelente. Y esto se llama Vein. O sea, el voltaje que cae aquí se llama ¿cómo? Vein. Punto. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahora, ¿cuál es el voltaje que cae acá sobre este nodo? ¿Lo sabemos? No, Pero nos toca buscarlo. Muy bien, entonces vamos a empezar a buscarlo. Como yo ya conozco este nodo, solamente me hace falta hacer la ecuación del nodo que no conozco. Y yo lo llamé nodo out, o sea, nodo de salida. Aquí está la representación de la nodo de salida. Entonces, cuando yo hago análisis nodales, ¿sobre qué esquema eléctrico trabajo yo? ¿Sobre qué componente según la ley de Ohm? Recordemos que la ley de Ohm es equivalente a ¿qué? Voltaje. El voltaje es equivalente Corriente a por ¿qué? resistencia. Por la resistencia, ¿sí o no? Pero cuando hacemos análisis nodales, representamos los análisis en términos de corrientes. Eso quiere decir que la corriente es equivalente a ¿qué? Resistencia sobre voltaje. Voltaje sobre resistencia. Ojo con eso. ¿Listo? Y les represento, cuando yo tengo un voltaje sobre una resistencia, que tengo realmente? ¿Una qué? Una corriente. Entonces vamos a mirar. Cuando yo hago análisis de nodos, hallo las corrientes de todos los elementos que están conectados al nodo. Nuevamente, métanse en la cabeza que el condensador es una ¿qué? Y se representa en el dominio de Laplace como ¿qué?
O sobre ese... Uno sobre S. C por Laplace. Muy bien, C por Laplace o C por la variable de Laplace o bueno, como lo quieran llamar. Entonces, vamos a mirar la corriente que pasa sobre esta resistencia. ¿A qué es equivalente? La corriente que pasa sobre esa resistencia en términos de voltaje, listo. ¿Cuál es el voltaje de esa resistencia? La corriente. La voltaje de entrada. No. Ojo con esto. Muy El voltaje importante. de entrada más el voltaje de salida. Al revés. Siempre va de primero el voltaje del nodo que El estoy voltaje de salida analizando. por el voltaje de Muy entrada. bien, porque acá hay una diferencia de potencial. Entonces, siempre que estoy haciendo el análisis de corriente sobre un elemento, va a ir primero el voltaje del nodo que estoy analizando. Entonces sería el voltaje de salida menos ¿qué? Voltaje de entrada. Dividido en qué? Dividido en qué? ¿Dividido en qué? La resistencia. Muy bien. Entonces mírenlo acá. Esta es la primera ecuación que aparece. Voltaje de salida menos el voltaje de entrada sobre la resistencia es la corriente que pasa sobre la resistencia. Ahora, ¿Es espera que pues hay que para No, ese es así, el voltaje de la no. resistencia? señor, espéreme que Es- me hablaron varios. Nuevamente, cada uno. Esa fórmula es para sacar el voltaje sobre esa resistencia. Es la corriente, porque mira que el voltaje sobre diferencia la de potencia. resistencia, ¿qué es? La corriente. La corriente. Sí. Y ojo con el concepto fórmula. Nosotros no, desde la ciencia la fórmula no existe. La fórmula es para llevar pasos, como en la cocina. En la cocina si hay fórmula, nosotros tenemos ecuaciones, ¿vale? Entonces siempre, nuevamente, vamos, mis chicos, a tomar en consideración la diferencia de potencial. Recuerden que la diferencia de potencial es la resta de los voltajes en los extremos de un dispositivo eléctrico o electrónico. Entonces va siempre el voltaje del nodo que estoy analizando. ¿Qué nodo estoy analizando? El de salida, no tengo más. Si hubiera más, pues toca tener cuidado sobre la ecuación. Voltaje de salida menos el voltaje de entrada sobre la resistencia es igual a la corriente de la resistencia. Mírenlo acá. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay preguntas, chicos? No, muy bien, muy bien. Vamos bien. Ahora, todas las corrientes que entran al nodo se deben sumar y deben ser igual a 0. Y si no son igual a 0 es porque hay una fuente de corriente entrando al nodo. ¿Hay fuentes de corriente entrando a este nodo? No, profe. No, entonces No. debe ser igual a 0. Las sumas de las corrientes de un nodo deben ser igual a 0 siempre y cuando no hayan corrientes externas que estén entrando. Entonces, ¿cuál sería la próxima corriente que queremos hallar? Queremos mirar cuál es la corriente que pasa sobre el condensador, teniendo presente que el condensador se volvió una ¿qué? Resistencia. Una resistencia. Entonces, ¿cómo quedaría la corriente del condensador? Si está descargado a Voltaje de tierra, entrada. voltaje de salida. De salida, perdón, voltaje de salida. Sí. Sobre 1 sobre Muy bien. ese. Excelente, porque 1 sobre CS es la representación en Laplace del valor resistivo del condensador. Y todo esto es igual a ¿qué? Listo. A 0. Eso es toda la ecuación que aparece aquí. ¿Cuál es el ideal? Llegar a una expresión de la siguiente manera, teniendo un voltaje de salida sobre un voltaje de entrada. Esa se llama una transfer function. ¿Listo? Aquí es donde queremos llegar. Esto es lo que queremos hacer con el modelamiento matemático del sistema RC. Un voltaje de salida con respecto a un voltaje de entrada. ¿Vale? Aquí vamos a colocarlo como estamos trabajando la nomenclatura. Entonces, listo. Aquí para abajo lo único que tienen que hacer es álgebra de octavo. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Quién me dice qué pasó en este paso? Aquí el profe Wilson se salta hartos pasos.
Reemplazo. Primer caso de La carita feliz. factorización. ¿Cómo La se carita llama? feliz sacó término semejante, término común. ¿Sí? Señor, Uno, o sea, el valor 1 sobre la resistencia. ¿No es lo que hizo fue suma de fraccionarios? Factor común. muy bien. Y sacó factor común. Vamos a sacar el factor común. Aquí voy a hacer todo el monacho. Entonces el factor común entre este y esta expresión, ¿cuál es? Velocidad de salida. Velocidad. Digo, velocidad de voltaje, pero. Sí, y ahorita hablamos de velocidades, que queda otro ejercicio más interesante. Hasta ahora vamos a hablar de corrientes, ahorita miramos un modelamiento mecánico, vamos despacito. El voltaje salida, debemos buscar una ecuación que llegue al punto de un voltaje salida y un voltaje entrada. Las variables que tengo en la primera ecuación, ¿me pueden dar la posibilidad de encontrar esa ecuación? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ahí están las variables. Hay Vout y VI, no hay más. No hay Patito, no hay Juanito, no hay corrientes, no hay dependencia, no hay nada. Ahí estamos bien. Entonces, o con esto, muchachos. Entonces, pilosos con eso. Entonces, ¿qué hicimos acá? Repartimos el denominador a ambos numeradores. ¿Sí lo pueden ver? Si yo saco factor común de Vout sobre R, saco el factor común de ese Vout, ¿qué me va a quedar? 1 sobre R. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Listo. Y el factor común de Vout sobre 1 sobre S, ¿qué va a quedar? Recuerden que aquí, así lo voy a hacer como cuando hacía el profesor de segundo, producto de extremos sobre producto de medios. ¿Sí o no? Vout por CS, pues me hace CS si saco el factor común, que lo tengo acá. Y 1 por 1, ¿cuánto me da? 1. 1. ¿Es claro lo que yo hice acá? Sí, señor. Listo. Ahora ojo que me queda por ahí volando un pedazo. Mírenlo aquí, ¿lo ven? Que es el otro fracción que queda, ¿sí o no? B sobre R, ¿cómo está acá operando? ¿Sumando o restando? Negativo. ¿Cómo pasa al otro lado? Sumando. Listo. Entonces, toda esta expresión pasa ¿a dónde? A este lado de la expresión y miren aquí. ¿Es claro? Chicos, pregunten si no es claro. O si no hago el ejercicio completo. ¿Puede repetir ese proceso, por favor? Listo, lo vamos a hacer. Profe, pues sí me parece mejor que sea completo. Vale, vamos a hacer paso a paso. O sea, lo que yo hice acá lo voy a resumir acá en una nueva hoja. ¿Les parece? Entonces vamos a recordar que queda una ecuación que dice que es Vout menos Vin sobre ¿qué? Sobre R, estoy en lo correcto, R. más Vout, No era igual, profe. no, estoy haciendo toda la ecuación, sobre 1 sobre CS, ¿vale? ¿Y esto es igual a qué? 0. Listo, ahí vamos bien. Entonces, ojo, ¿qué hice? Repartir el numerador a ambos, el denominador a ambos numeradores. Entonces, ¿cómo queda la expresión? Va a quedar de la siguiente manera. Vout sobre R menos Vin sobre R, y esto va a ser igual, más producto de extremos sobre producto de medios, Vout por CS, y eso va a ser igual a ¿qué? A 0. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿O hay preguntas hasta el momento? Pregunte. Ahí estoy haciendo paso a paso todo lo que yo simplifiqué en una línea de escritura.
Pregunten, ¿es claro? Sí, vamos bien. Listo. Ahora, factores comunes de esta expresión, ¿cuáles son? Vout por CS y Vout sobre R. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Entonces saco el factor común. Entonces quedaría Vout. ¿Factor de qué? ¿Cómo quedaría este factor si le quito el Vout? 1 sobre R. 1 sobre R más este factor, si le quito el Vout, ¿qué queda? Sí. CS. Cierro factor y me queda acá este producto, esta operación que está restando, ¿cómo la puedo pasar al otro lado? Pasándola al otro lado del igual. ¿Cómo pasa? Sumando. Entonces pasa positivo. Y queda Bin sobre qué? Sobre R. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ahora sí es claro para todos? Sí, señor. Listo. Sí, profe. No hay ningún inconveniente. Vamos despacito. Entonces, nos devolvemos a la primera hoja. Nuevamente nos vamos por aquí. Y seguimos acá. Muy bien. Entonces, quedamos aquí. ¿Sí o no? Aquí vamos bien. O sea, todo eso que yo hice de aquí a acá es lo que yo mostré aquí. ¿Estamos en lo correcto? Sí, señor. Listo. Entonces volvemos allí. Listo. Ahora, coloqué un 1 acá. Suma de fracciones. ¿Cómo se hace la suma de esas dos fracciones, ingenieros? ¿Cómo? La carita feliz. La carita feliz. No, es como una carita de susto o si es de feliz, no sé. Sí, es como la cara de los de South Park. Bueno. Listo, entonces aquí sería. El primer numerador es la multiplicación, es una multiplicación en diagonales. 1 por 1, ¿cuánto nos da? 1, mírenlo aquí. Más R por CS, ¿cuánto nos da? R por CS, y el denominador es la multiplicación de los denominadores. R por 1. ¿Vamos bien? Y eso es igual a Bin sobre R. ¿Listo? Sí, señor. Listo, perfecto. Cuando dos variables con el mismo coeficiente y con la misma potencia están en los mismos niveles, ya sea en el numerador o en el denominador, yo las puedo cancelar directamente. Miren lo que hice. Cancelé esta R con esta R. ¿Es claro para todos? ¿Cómo, profe? Nuevamente, cuando dos variables con el mismo coeficiente y la misma potencia están a dos lados de la igualdad, ya sea en el numerador o en el denominador, estén paralelamente, las puedo cancelar. Cancelé R y cancelé R, porque si yo cojo esto y la paso acá a multiplicar, pues cancelo esta R con esta R. Entonces, para evitarme eso, ¿qué estoy haciendo? Cancelo en ambos lados la misma variable. ¿Es claro? Sí. Listo. Sí. ¿Y es claro cómo yo llegué de aquí a acá o también lo hacemos paso a paso? Sí, lo único que pasa Paso a paso. Listo. Entonces, las R ya no existen, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces vamos a irnos para allá. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. Vout, factor de 1 más R, C, S, esa S sí, terrible, S, ¿sí o no? ¿Es igual a qué? A voltaje entrada. Al voltaje de entrada. Listo. Y yo debo llegar a dónde? Ya sabemos que debo llevar a una expresión de un voltaje de salida sobre un voltaje de entrada. ¿Estamos en lo correcto?
¿Eso qué quiere decir? Que esta expresión que está aquí, ¿a dónde tiene que pasar? A dividir, A ¿sí o dividir. no? Y toda esta expresión que está multiplicando el B out, ¿cómo lo puedo pasar al otro lado? A dividir. A dividir. Entonces, de aquí paso a dividir. Y de aquí también paso a dividir. ¿Es claro para los compañeros? ¿Qué quiere decir? Que va a quedar un voltaje de salida sobre un voltaje de entrada, ¿sí o no? Que eso es lo que estamos buscando a final de cuentas. Y esto va a ser igual a 1, porque aquí no queda ni el coeficiente del BIN se mantiene aquí. Eso es igual a 1. ¿Dividido en qué? En R, C, S más 1. ¿Llegué a mi intención de ecuación? Sí. Y esto es lo famoso llamado una transfer function. Así modelamos un circuito eléctrico sencillito. Entonces, nuevamente me devuelvo a la primera, que es el elemento que ustedes tienen en, digamos que en su Classroom. Y miren que llegamos a la misma solución. B out sobre B in es igual a 1 sobre R, S más 2 más 1. ¿Y cómo llamamos esto? Esto va a ser igual a una función de transferencia. Eso, llevar un sistema lineal o no lineal a la representación de Laplace de sus entradas con respecto a de sus salidas con respecto a las entradas, se llama una función de transferencia, que es lo que nosotros estamos acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo colocara y dijera lo siguiente, miremos acá un poco. Si yo colocara y dijera, preguntas tenemos por acá. Sí, una pregunta. Sí, señor, cuéntame. Esto, ¿se puede ver un poquito y me puede explicar, digamos, de dónde es, o sea, al hacer el factor común, de dónde salió el B sobre R hacia el otro lado? O sea, solo se pasó y ya. Claro que sí. Yo debo repartir, la expresión real dice que es la diferencia de potencial. El voltaje de salida menos el voltaje de entrada sobre la resistencia es el valor de la corriente que pasa por dicha resistencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. Yo lo que hago es, para poder separar esta fracción, lo que hago es repartir el denominador a los dos numeradores. Mira, B out sobre R, míralo aquí, menos B in sobre R. Quedan dos fracciones con el mismo denominador. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Saqué el factor común entre estos dos, entonces me queda 1 sobre R, míralo aquí. Y aquí saqué el otro factor común, que me queda solamente CS, míralo acá. Pero este valor que está restando, tengo que pasarlo al otro lado de la igualdad. Como está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Ok, o sea, solo se pasó y ya. Ya. O sea, ok, listo, ya, gracias. Listo, vale, perfecto. Entonces volvemos aquí. Entonces yo podría decir lo siguiente, chicos. Vamos a centrarnos un poco acá. Yo puedo decir, ya teniendo presente esta función de transferencia que nos dio, yo puedo darle valores resistivos a este sistema y decir que C es igual a 3 faradios y decir que R es igual a 10 ohmios. ¿Listo? Si yo hago el reemplazo de estos valores, ¿cuánto nos quedaría la función de transferencia real en este sistema? Si yo puedo decir que tengo una función G, que ahora ya no la voy a llamar B out sobre B in, sino G en términos de S, que es una variable de Laplace, va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre, ¿cuánto da R por C? 30 S más 1. Y esta es la función de transferencia que nosotros vamos a llevar directamente a MATLAB. ¿Qué queremos hacer en MATLAB? Hacer una respuesta en un step, que es un escalón unitario,
Y partiendo de ese step, encontrar los 5 taos y además encontrar la frecuencia de corte. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí un poquito menos de zoom y nos vamos a llevar este elemento mejor para acá abajito. Y eso es lo que nosotros queremos hacer para nuestro primer ejercicio de acercamiento en MATLAB. No sé si tengan preguntas hasta el momento, tengan... Entonces digo que era que, perdón. G es una función de transferencia en términos de la variable S. Reemplacé Bout sobre Bin porque es una función de transferencia y mi función de transferencia la llamé GS. Puede ser X de S, puede ser Pateto de S, pero eso representa que es una función de transferencia en el dominio de Laplace. Así lo representamos. No sé si tengan preguntas hasta el momento, chicos, quieran enfatizar sobre algún tema de este pequeño ejercicio, el primer ejercicio que es el más sencillo, de poder entender un poco cómo llegamos al modelamiento de un sistema de elementos pasivos a una representación real en el dominio de Laplace. Profe, qué pena tengo prueba. Claro, Entonces, digamos, sí, ese sí. resultado que viene siendo ese, qué pena, no me acuerdo. Ese, míralo aquí. Sí. Ese es una representación de un número rectangular o polar, como yo lo quiera ver, donde tiene un componente real y un componente imaginario. ¿Por qué aparecen estos elementos? Vamos a acá hacer un pequeño paréntesis en el asunto. Recuerden que ustedes pudieron ver que era un polo y que era un cero. ¿Se acuerdan qué son esos elementos? ¿Se acuerdan de que es un polo, un cero? ¿No? Profe, no, yo creo que yo no me acuerdo de qué son los ceros o los polos. ¿Alguno que me quiera dar una idea, alguna ayudita? ¿Siempre para allá conjuntos de desigualdades? Un conjunto de desigualdades. Bueno, ¿Los voy a... polos no son los extremos? Los puntos de cortes de las gráficas, profe. Muy bien, pero esos puntos de cortes hacen parte de unas representaciones de Laplace. Entonces miremos lo siguiente. ¿Cómo llevaríamos estos elementos al plano del dominio complejo? Lo que hacemos es separar los polos y los ceros donde, en términos generales, digamos que muy ambiguamente, podemos decir que el polo es el denominador de la función de transferencia, ¿vale? Y el cero, ¿qué vendría siendo? Vamos a hacer un ejemplo sobre lo que yo estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, voy a llevarme... Señor. Los polos y los ceros no es cuando el sistema, si está dentro de esos dos márgenes, el sistema es estable. Sí, vamos a mirar eso, pero en términos generales, ¿cuál sería el numerador, Andrés, acá? Muy bien. Lo que tú dices, vamos a hablar ya del plano de estabilidad. El numerador que tú tienes aquí, ¿qué es? ¿Es un elemento complejo o es una constante? Una constante. Y aquí es un elemento con una composición de una variable. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí o no? Listo. Entonces, este señor representa un punto realmente en el plano complejo de Laplace y este señor representa otro punto complejo en Laplace. Que este punto del denominador se representa con una X. Yo me imagino que miraron el R locus y el lugar geométrico de las raíces. Y el 1 se representa como, el numerador se representa con un óvalo que representa el 0. 0, bolita, polo X, o como lo dirían, no sé cómo, yo he escuchado un concepto alguna vez, una niña me decía,
este concepto de bolitas y X que no entendía tampoco mucho. Bueno, vamos a mirar, como dice Andrés, qué es estable y qué no estable desde la representación de los ceros y polos de un sistema. No se van a imaginar, miren, ya para que no vengan a decir que mis monachos son feos, voy a buscar un plano cartesiano. Y lo vamos a traer, vamos a buscar un plano cartesiano bonito. Empecemos este. Y vamos a copiar esta imagen y me lo va a llamar al Jamboard. Entonces, restablecer, vamos a darle aquí. Listo. ¿Está bien para ustedes ahí? ¿Se ve bien el planito aquí? Olvídense de la gráfica, ¿les parece? Eso no existe. No, pero esto puede generar confusiones. Pero busco un plano cartesiano vacío. Puede ser un poco mejor este. Si no, después tenemos incidencia de profe. Usted no fue lo que explicó, nos engañó. Y vamos a pegar esta imagen aquí. No me está dejando copiar la imagen. Ya. Listo. Ahora sí es claro para ustedes el monacho del plano. Ahí lo vemos bien. Entonces, ojo, para todos. Voy a empezar a rayar este muérgano plano. Y representa la parte imaginaria compleja, ¿vale? Que se acuerdan cómo la representaba la imaginaria, cuál era el coeficiente del plano complejo imaginario. Decíamos que era beta, ¿sí o no? En un plano imaginario. En el plano real, X es el plano real. Y ese plano real lo representamos con un alfa, para que lo tengan presente. Para tener claro, los círculos representan, ¿qué? ¿Ceros o polos? Los círculos son ceros. Los círculos son Polos. ceros. ¿Y las X qué representan? Polos. ¿Claro para todos? Hola. Si están poniéndome cuidado, ya se durmieron. ¿Ya están aburridos? Entonces, ojo con esto. Hay un semiplano que tiende a ser estable y es un semiplano que es netamente inestable. Pero eso no quiere decir, tengo por acá alguna manito levantada o alguna pregunta. O sea que el plano, o sea, el Y sería 0, ¿sí? No necesariamente, porque hay coeficientes conjugados. ¿Sí? Hasta ahora vamos entendiendo un poco esos puntos, esos elementos. Yo intento, digamos, que no detenerme mucho en el tema. Yo considero que intento no llegarlos hasta, digamos, a confundir mucho. Pero bueno, en términos generales, en resumen, un cero representa un numerador o un coeficiente de numerador, y un polo representa un denominador o un coeficiente de numerador de una función de transferencia. ¿Listo? Voy a utilizar el lápiz con color rojo y les digo que el semiplano derecho, todo esto de aquí, todo esto, representa el plano de inestabilidad.
¿Listo? Y el semiplano, pongámoslo de color, digamos que verde, que es el que uno esperaría, que es este señor. Por obvias razones debe ser el plano de ¿qué? Estabilidad. De estabilidad. Entonces, cuando un cero o un polo aparezcan en el plano, en el semiplano derecho, inmediatamente la respuesta del sistema es estable o inestable. Depende, profe. Si es cero no pasa nada. Si es polo, sí, es inestable. Muy bien. Muy bien. Los ceros solamente son constantes de ganancia. Si es un polo, si es netamente inestable. Muy bien. Pero eso tampoco quiere decir que si los ceros y los polos están en el semiplano izquierdo de estabilidad, ya el sistema es estable. ¿Sí es claro para todos? Es una ambigüedad. Nuevamente, cuando un polo aparece en el semiplano derecho de inestabilidad, inmediatamente la respuesta a un escalón unitario de un sistema de Laplace se comporta netamente inestable. Pero eso no quiere decir que un sistema inestable no se pueda controlar. ¿Es claro para todos? ¿Hay preguntas hasta el momento? Tengo por acá otra manito o pregunta. ¿Quién me está hablando? Diego, cuéntame. Una pregunta, el plano siempre se va a interpretar de esa manera, el lado derecho inestable y el lado izquierdo estable. En todo momento. Perdón, Dieguito, no te entendí muy bien la pregunta. En el plano siempre se va a interpretar que en el lado derecho siempre va a ser inestable y en el lado izquierdo la estabilidad, en todo caso. Sí, no. Nuevamente, si en el semiplano derecho aparece un polo, inmediatamente el sistema a la respuesta de un escalón unitario es netamente inestable. Pero eso no quiere decir que si el polo está en el semiplano derecho no se puede estabilizar un sistema. Ahora me voy a este otro plano, al plano izquierdo de estabilidad. No necesariamente porque los ceros o los polos estén en el semiplano izquierdo de estabilidad, se dice que inmediatamente un sistema es estable. Pero sí, en términos ambiguos, lo que esté en el lado derecho tiende a ser inestable y lo que está en el lado izquierdo tiende a ser estable. Ojo con el concepto tiende, no siempre. No sé si me hago entender con la pregunta, con la aclaración, Diego, o te confundí un poco más. No, sí, señor. Vale. ¿Hay otra pregunta, chicos? Profe, que bueno, usted ahorita mencionó algo sobre que, o sea, si había un polo era inestable, si era... Sí, cuando los ceros si están en el lado derecho, en el de inestabilidad, los ceros solo representan constantes de ganancia. Puede ser que existan los polos sobre el lado izquierdo y exista un cero en el lado derecho. Lo que va a dar respuesta es que el sistema va a tener una alta ganancia al momento de estabilizarse, pero las ganancias se pueden controlar. Lo que uno busca desde los controladores es que al momento de excitar el sistema con una entrada y analizar su salida y buscar un error de estado estacionario, ese sistema tienda a seguir la señal de entrada. Quiere decir que uno esperaría que si en un sistema de control yo induzco, en este caso, un voltaje de 1, la salida sea 1. Si induzco 5, la salida sea 5. Pero cuando los ceros están al lado derecho, puede ser que cuando yo induzca 1 tenga una salida de 10 o tenga una salida de 1000. Ellos dan ganancias.
pero las ganancias se pueden controlar. Lo que uno busca es que la señal de salida siga la señal de entrada. Y allí es donde juega un papel muy importante el compensador y juega un papel muy importante el error de estado estacionario para controlar estas ganancias que pueden dar los ceros. Pero exclusivamente, ¿cómo podemos encontrar un polo? Por ejemplo, ya para terminar la clase y me iría al ejercicio de esta función de transferencia. Con las raíces. Muy bien, con las raíces de esta ecuación. O volviendo este espacio lo igualas a 0 y pues corres el sistema. No es nada más. Buscas el valor de S igualando este valor del denominador, lo igualas a 0. Si yo igualo esto a 0, este que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? ¿A restar? A restar. Y este que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Ahí bien. Entonces ese sería igual a menos 1 sobre 30. Y esto representa el eje X. Entonces, en el eje X colocaría menos 1 sobre 30, ¿cuánto da? 0.03. Estoy equivocado. Miremos acá que el profe puede estar diciendo barrabasadas. No, estoy bien, 1.03. Eso quiere decir que si yo me ubico sobre el punto del plano cartesiano en el eje X, menos 0.3, ¿dónde estaría? Más o menos por acá, ¿sí o no? ¿Y aquí qué ubicaría? Un polo. Si ven que queda en el lado izquierdo, no derecho, en este caso, si la respuesta aquí hubiera sido negativa, va a quedar ¿en dónde? Acá. Lo que uno busca es que queden en este lado para que sea más fácil de controlar. Este sistema es bastante fácil de controlar, no es netamente controlable porque es un sistema en lazo abierto, pero podemos controlar la respuesta de carga del condensado. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, comentario que me quieran hacer antes de continuar. Pregunten, chicos, pregunten. Si me tengo una idea en el despeje que se me igual a esta fórmula 0, la de GS igual a 1.30, donde la igualo a 0. Solamente tomé en consideración el denominador. ¿Qué dijimos que el denominador era? ¿Un qué? Un polo. Un polo, sí. Entonces voy a hallar el polo del sistema. Entonces lo que hago acá es coger 30S que nos dio sí o no más 1, que es solamente el denominador. Y aquí que estoy hallando, ceros o polos. Polo. Y lo que hago es coger esta expresión y igualarla a 0. Este que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. Y nos daría una S igual a 1 sobre 30. menos Listo. 1 Menos 1 30. sobre 30. Y ahí es donde me aparece este polito que teóricamente ahí ya no está el 0,3 sino como el 0,5. Pero intenté darle la realidad como yo hallo el lugar de las raíces de un polo y un 0 con respecto a la función de transferencia. No sé si está claro por el momento, me quieran hacer alguna pregunta, alguna duda, comentario que tengamos para poder continuar. Vamos a llevarnos, no, vamos a llevarles este ejercicio. Listo. Ah, no, aquí no está. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir Proteus. Listo. Y vamos acá a abrir, vamos a hacer un circuito sencillito.
está un poco demorado mi sistema. Si se demora mucho lo hacemos desde el Jamboard. No, creo que vamos a perder el tiempo aquí. Vamos a hacerlo desde nuestro Jamboard. Entonces queda de tarea en equipos de trabajo. Máximo, ya saben cuántos. Si me entregan más de eso, no les recibo nada. 5. 5 sobre 50 es lo que van a sacar. Equipos de trabajo máximo de 4 personas, que fue lo que les dije. Ahora, van a hallar la función de transferencia del voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida del siguiente esquema eléctrico. Y aquí tenemos nuestro voltaje de salida. Es un ejercicio de réplica de lo que hicimos hoy. Tienen el documento real, pueden guiarse de él, pero me van a hallar la función de transferencia del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Y van a hallar la función en términos de S. ¿Listo? Eso es a mano. Entonces, así como lo hice yo, una persona del grupo lo hace en una hojita, lo revisan, lo escanean con el CAM-SCAN y me lo envían. ¿Dónde lo van a cargar? Entonces, lo van a cargar en el siguiente espacio. Primera tarea, modelamiento de un sistema eléctrico. Para entregar por tardar el día 16 a medianoche. Puntos máximos 50. Fecha de entrega el día 16 a las 23:59. Vamos a hablar de conceptos y para entregar el día 16 de febrero de 2022, máximo o con el concepto a las 23:59. Máximo. Si llegan a pasarse de ese espacio, pues ya no lo recibimos. Tienen bastante tiempo. Entonces, subimos la tarea, compañeros. Les voy a compartir el Jamboard para que igual compartir, vamos a cambiar esto, cualquier persona con el enlace, les vamos a compartir sobre la tarea. ¿Dónde quedó? Acá. Vamos a editarlo. Y para que tengan todas las herramientas, les comparto el Jamboard. Listo, chicos. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta ya para finalizar o damos por culminada la clase? Yo tengo una pregunta del otro ejercicio, del que está en el mismo PDF. No, todavía no. No, No se ok, maten listo. la cabeza, espere, revisamos. No se maten la cabeza porque no les he explicado cómo se hace. Igual si lo quieren revisar, ahí está la solución completa. Pero considero que hasta ahora están adentrándose y lo que estoy viendo es que no les enseñaron modelamiento en el semestre pasado. Y vamos despacio. Hagan esta misma recreación, es un ejercicio, miren, de una hojita, pero háganlo a conciencia, ¿vale? ¿Listo? Entonces despacito. El otro no se preocupen, ahí lo pueden ver. Igual yo lo explico la próxima clase un poco más rápidamente.
y hacemos un ejercicio en línea bacano para todos para que lo vayamos desarrollando. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, entonces los dejo. Me alegro verlos. Dieguito tenía la mano arriba. Héctor, cuéntame. Profe, no sé si ya es un tema fuera del tema de la clase. Yo descargué un MATLAB y pues el programa es portable, por lo que veo. O sea, no se instala en el computador. No sé, quiero mirar, de pronto cargué el portable. Igual pues es mejor. Si no, pues entonces ya les busco el instalador. Voy a revisar, Héctor. Puede ser que Profe, ya me haya y al pasado. momento de ingresar pide una licencia. Ya miramos porque hay que craquearlo. Si no, pues yo les decía, yo este fin de semana les subo el video de cómo instalarlo. Ok, profe. No te perfecto. preocupes, hasta ahora todavía no lo necesitamos, vamos viendo modelamiento, mientras tanto yo les hago el video y les muestro cómo se hace. Ok, profe. Dieguito, ¿tienes alguna otra pregunta que tienes la mano por ahí arriba? No, señor, solo que Ok. Feliz noche para todos, Dios los bendiga, ojalá les haya gustado la clase, me alegró verlos mucho, juiciosos muchachos. Buenas noches, profe. Buenas noches, chao muchachos, juiciosos. Muy amable, profe. Chao.